Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo miren este videito. Hoy día vamos a ver un tema puntual y vamos a hacer un video de un elemento específico, ¿ya? Dentro de la unidad de plan de análisis de datos, ¿ya? Lo primero que vamos a aprender a hacer es una base de datos. Y para eso yo les voy a compartir mi pantalla. Pantalla. Ups. Y aquí entonces vamos a abrir un Excel. Vamos a abrir un archivo nuevo. Y aquí entonces nosotros vamos a definir. Vamos a asumir que queremos hacer una investigación que busque el vínculo entre algunos parámetros de la voz y la conducta suicida. Para eso entonces tenemos que definir cuáles van a ser nuestras variables. Ya en este caso solo vamos a trabajar porque es una cápsula pequeñita con 5 variables. ¿Ya? Vamos a ver que dentro de nuestro archivo Excel tenemos filas, ¿cierto? Y tenemos columnas. Por lo tanto, las columnas van a representar nuestras variables y las filas van a representar a nuestros datos. ¿Ya? Aquí entonces el primer dato que nosotros incorporamos es el código del sujeto, ¿ya? O de la persona que nosotros vamos a evaluar. Como número 2 vamos a incorporar la edad, ¿ya? Como número 3 yo tengo dentro de mi investigación entonces una variable que se va a llamar establecimiento educativo, ¿ya? Como número 4 vamos a ver entonces un instrumento. Vamos a ver que le vamos a aplicar un test, y este test tiene 3 preguntas. Entonces, el nombre del test se va a llamar OCAT, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener la pregunta número 1, que es el ítem número 1 del OCACHA. Le vamos a poner el ítem número 2. Le vamos a poner el número 3. Vamos a imaginar que tiene 3, ¿ya? Aquí entonces vamos a ver esas variables. eh, Vamos a ver aquí también entonces, em, por ejemplo, la frecuencia fundamental. Aquí vamos a tener el primer formante de la voz y vamos a evaluar también el segundo formante de la voz. ¿Ya? Asumimos que muchas veces incorporamos variables que tenemos que reducir en cuanto a tamaño de caracteres o tenemos que asignarles un código. ¿Ya? Por ejemplo, yo a Ocacha le voy a poner OC1 y después a Ocachado le voy a poner OC2 y después al 3 le voy a poner OC3. Pero lo que pasa es que a veces la memoria es súper frágil, por lo tanto tenemos que hacer un libro de códigos. Y el libro de códigos lo vamos a dejar entonces aquí, en una segunda hoja. Entonces vamos a copiar estos y vamos a hacer el libro de códigos. ¿Ya? Entonces aquí están mis sujetos. Y aquí yo voy a poner qué significa cada uno de ellos. Entonces aquí yo le pongo código asignado a la persona que fue evaluada. Sabemos que tenemos que encriptar los datos para que esta información sea, la información que nos entreguen sea confidencial. Ya, por lo tanto, la vamos a encriptar. La edad, entonces, edad de la persona al día de la evaluación. Aquí es importante incorporar la fecha de nacimiento también porque dependiendo de cuándo vamos a hacer el análisis varía el resultado. Establecimiento, entonces, establecimiento educativo al que asiste la persona de la evaluación. Aquí entonces, pregunta 1 del test de OCAD.
Y aquí entonces va a ser la pregunta 2 y vamos a copiar entonces aquí este ítem, aquí y aquí, y lo vamos a reemplazar. El 2, el 3. Y aquí le vamos a poner frecuencia fundamental y después primer formante, segundo formante. Ya hicimos nuestro libro de códigos con los significados de cada uno de los códigos, así que ya no se nos va a olvidar a qué corresponde cada uno de estos códigos, a qué variable. Entonces aquí tenemos el sujeto número 1, que le vamos a poner, por ejemplo, C1, C2, C3, porque el colegio se llama Colegio Carmelita del Señor. ¿Ya? Entonces le vamos a poner C4, C5, C6, C7, C8, C9 y C10. Ya ahí vemos entonces que tenemos 10 personas que fueron evaluadas. La primera persona tenía 17 años, la segunda persona tenía 16, la tercera tenía 17, la cuarta tenía 15, la quinta tenía 16, la sexta tenía 18, la séptima tenía 19, la octava tenía 15, tenía 16 la novena, y la décima tenía 14. Vemos entonces que el establecimiento era Carmelita em, del Rosario, le vamos a poner. Cambiamos el nombre. Carmelita del Rosario. Entonces todos estos estudiantes eran del mismo establecimiento educativo, así que lo vamos a dejar ahí. Aquí entonces en la pregunta número 1 puntuó 1. En la pregunta número 2 puntuó, no, en la pregunta número 1 el sujeto número 1 puntuó 1, aquí puntuó 0, aquí puntuó 3. Ya aquí en la frecuencia fundamental le dio 253, en el formante número 1 670 y en el formante número 2 1800. Ya aquí entonces el sujeto número 2 en el OCACHA 0, 0 puntos, 0 puntos. Aquí entonces obtuvo 120, aquí 540 y aquí 1400. Ya, aquí entonces tenemos 1, aquí 3, aquí 0. Aquí teníamos 150, aquí teníamos 520 y aquí teníamos 1500. Y así vamos completando nuestra base de datos. Entonces aquí vamos a replicar. Vamos a decir que toda la pregunta número 1 tuvieron un punto. Y aquí el resto, aquí se nos borró 1, 3. Y aquí este 3, este 2, este 1, ¿cierto? Dependiendo de los valores que nos haya dado. 1, aquí entonces 2 y aquí 1. Aquí entonces teníamos 220, 215, 180, 135, 170, 165, 143. Aquí entonces 600, 620, 430, 420, 350. No, y aquí lo vamos a poner, creo que lo bajé mucho. Aquí entonces 650, 680. Aquí vamos a colocar 1350, 1220, 1900, 1660, 1770, 1880, 1990.
¿Ya? Y ahí entonces tenemos codificado entonces nuestros datos o los datos de nuestras variables. En este caso nosotros teníamos una variable, dos variables, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho variables, ¿ya? Entonces estamos haciendo la investigación con estas ocho variables. Y así, si nosotros tenemos más variables, incorporamos todas las variables. Tenemos que ingresar, ¿cierto? Aquí siempre es importante que si nuestra variable es numérica, ingresarla de manera numérica, ¿ya? Porque también tenemos variables que son categóricas. Pero si tenemos una variable que se nos presenta de manera numérica y categórica, siempre es mejor incorporar una variable de manera numérica a nuestra planilla porque después la podemos transformar a una variable categórica, ¿ya? Y aquí entonces también podemos ir sumando, por lo tanto, si tenemos un cuestionario o una encuesta que tiene 20 preguntas, colocamos cada pregunta corresponde a una variable. Después podemos sumar, ¿cierto? O podemos describir dependiendo de lo que necesitemos hacer con nuestra encuesta. Pero eso lo vamos a ver en otra cápsula. Así que eso, así podemos elaborar de manera sencilla y simple una base de datos. Eso. Ahora entonces nos vemos en otra capsulita. Nos vemos.